Bien, muy buenos días a todas, a todos. Muchísimas gracias por la invitación a las organizaciones convocantes. La verdad que es un agrado poder volver a discutir sobre temas que hasta hace no muy pocos años habían sido, yo diría, enterrados por una parte importante del pensamiento social y particularmente del pensamiento social crítico. Y en ese sentido es un foro bien desafiante y que al mismo tiempo, por supuesto, probablemente habrá más preguntas como las que ya instala el resto de los panelistas, que nos tenemos que hacer, yo creo, todos parte de un problema epocal que nos lleva a reflexionar además sobre una problemática que abre Marx a comienzos o a mediados del siglo XIX, que tiene que ver con el problema de la lucha política y las condiciones de organización y reproducción de esa lucha política de los dominados. Entonces, en ese contexto, por supuesto, hablar de clases sociales desde Marx, por un lado tiene la ventaja de que, como sabemos todos, el capítulo sobre las clases nunca fue desarrollado y por lo tanto es más difícil cometer herejías respecto a qué es o no es una clase, pero al mismo tiempo también nos abre enormes desafíos de tratar de pensar hoy en día en condiciones históricas radicalmente distintas a las que les toca pensar a Marx el problema de las clases, cómo entender, por un lado, el capitalismo actual y, por supuesto, cómo enfrentarlo. Entonces, en ese sentido, una pequeña aproximación teórica al problema de las clases de Marx para poder también tratar de pensar hoy en día en un capitalismo nacional que, por un lado, parece muy avasallador, muy arrollador, que ha desarticulado ya, como bien explicaban recientemente a la columna vertebral de lo que fue el movimiento obrero popular en Chile en el siglo XX, pero también es un espacio muy desafiante en términos políticos e intelectuales porque abre una serie de problemas que la izquierda del siglo XX nunca ni siquiera se planteó. Y creo que quizás hoy día nuestra falta de respuestas a los movimientos sociales actuales que hoy día, este año, en este mes se están movilizando, también tienen que ver un poco con eso, de no haber pensado esos problemas y de cómo replantearse el problema de las clases a partir justamente de esos dilemas. Entonces, por lo menos como yo al menos entiendo, el problema de las clases en Marx siempre estuvo asociado a la idea de definir ciertas polaridades centrales en la sociedad, particularmente él definió una que era la polaridad que generaba las relaciones de propiedad y de explotación, y cómo ciertos proyectos colectivos se confrontaban en torno a esa polaridad. Y a esos proyectos colectivos, a esos proyectos de sociedad confrontados, que no eran una posición estructural fija en la sociedad, sino que más bien eran fuerzas sociales que se organizaban al calor de esas luchas, y particularmente él definía que algunas luchas eran más prioritarias que otras. Trata de pensar cómo la historia avanzaba, cómo la modernidad, y estoy ocupándola en el sentido profundo del término, avanzaba justamente a partir de esas confrontaciones. Y así como Marx vio que las burguesías del siglo XVIII liberaron de ciertos yugos medievales a la sociedad anterior, él pensaba que el proletariado, que históricamente era la clase obrera industrial de ese momento en formación, todavía muy artesanal, ni siquiera la clase obrera industrial del siglo XX, fordista, tenía potencialmente las posibilidades de llevar un estadio de mayor libertad a la especie humana. Y eso, por supuesto, se producía en el enfrentamiento, que creo que es una dimensión central para pensar el problema de las clases. La lucha de clases y la polaridad en torno a la cual esas clases se enfrentan, por emanciparse de sus condiciones de explotación, y a partir de esa liberación de esas condiciones de explotación, se liberaban también a la sociedad de otro tipo de relaciones de dominación que existían y que se mantenían y que se traspasaban de un modo de producción a otro. De ahí, y bajo esta premisa de esta aproximación, que por supuesto es absolutamente discutible, es que me parece que pensar o sostener, y yo en eso estaría de acuerdo con lo planteado recientemente, del declive, de la derrota, y yo diría hasta del no retorno de la clase obrera industrial como clase en la escena del siglo XXI,
no es mecánicamente igual a decir que asistimos al fin de las clases sociales. El declive de una clase histórica no es lo mismo de la posibilidad de que los colectivos humanos se organicen y se confronten por liberarse de sus condiciones de explotación. Eso obliga a abrir un montón de problemas de cuáles son las relaciones actuales de explotación, cómo hoy día se desarrolla el capitalismo contemporáneo, pero lo que estoy tratando de afirmar como premisa para tratar de pensar hoy día el problema de las clases es que nos tenemos que enfrentar por lo menos a 20, 30 años, desde el 89, el 91 en adelante, a una gran cantidad de producción intelectual que afirmó que las clases sociales habían desaparecido. Y de eso hay que hacerse cargo, de eso no podemos partir una discusión hoy día de la clase en Chile, la clase en América Latina, la clase en el capitalismo global, si no partimos de la base que hay que, a mi modo de ver, desarmar toda una estructura argumentativa que planteó el fin de las clases sociales. Y en eso hay una gran cantidad de producción, incluso chilena, de gran parte de la renovación que decanta la transición, que es productora de esa ideología. Y aquí estoy ocupando la palabra ideología también en el sentido sustantivo del término. Porque uno puede decir efectivamente que hay un desarme de las clases populares, particularmente la clase obrera industrial chilena y todo lo que ya aquí se señaló, pero nadie puede negar que hoy día una de las clases mejor organizadas social, política y culturalmente es la clase empresarial chilena. Y si eso no es una clase social, yo no sé qué es. O sea, no solamente tienen los medios de producción económicos, los medios de producción culturales, los medios de producción política, tienen universidades, tienen redes en la iglesia, tienen redes... O sea, es una estructura de poder de la sociedad chilena que no resiste un análisis no clasista. Y por lo tanto abandonar las aproximaciones más generales, el ideario que Marx nos entrega como herramientas, no como dogmas, ni he estado en otros foros que distinto a este durante esta semana, en donde de pronto pareciera volver como una lógica más de iglesia, de si lo dijo Marx, si estaba bien, si estaba mal. Creo que Marx no hubiera jamás pensado que su pensamiento iba a terminar siendo más bien sujeto de versículo 4, capítulo 3, página 8, amén. No, más bien cómo esto estimulaba la producción de un conocimiento que siguiera construyendo herramientas para la emancipación. Entonces, dicho eso, quisiera abordar rápidamente, entrar al problema que nos compete hoy día, que es, bueno, cómo pensar el problema de las clases hoy, en un contexto donde además siempre en América Latina pensar el problema de las clases sociales tenía otro nivel de complejidades. El subdesarrollo, la dependencia, el problema de los movimientos campesinos, que van a ser los que encabezan buena parte de los movimientos revolucionarios, porque además no teníamos clase obrera industrial muy robusta. Chile en eso yo creo que escapa un poco a las lógicas del populismo latinoamericano como experiencia de formación de la clase obrera. Y hoy día en Chile, además, en un contexto en donde esa vieja sociedad, la sociedad del siglo XX, la sociedad nacional popular hasta 1973, desaparece. Quedan sus resabios, pero en mi opinión creo que en lo fundamental desaparece. Entonces de ahí que pensar el problema de las clases sociales implica también recuperar un tema que durante los 90 también quedó un poco enterrado, que es el problema del trabajo. Y pensar si hoy día las polaridades fundamentales que se están constituyendo en la sociedad, propiamente en el trabajo clásico, como lo entendemos, los asalariados, los trabajadores subcontratados, los trabajadores flexibles, el trabajo productivo, el trabajo reproductivo, etc., son susceptibles nuevamente de pensar que allí, y aquí también hay que salirse un poco de los viejos códigos de la fábrica fordista, porque también nos ayuda un poco a pensar, seguir buscando el obrero, industrial, hombre, con overol, que trabaja con sus manos, porque eso ya casi es un sujeto histórico en extinción también. Entonces hay que pensar un poco cómo ese tipo de condiciones de organización de hoy día del trabajo, que son mucho más amplias, están mucho más difuminadas en la sociedad, hoy día nos permiten pensar si allí se están constituyendo polaridades, o bien si esos conflictos, y ahí yo abriría un punto respecto, son fundamentalmente hoy día clasistas o no. ¿Cuánto del problema o de los movimientos feministas hoy día tiene que ver
en parte también con condiciones de doble trabajo, de triple trabajo, de jornadas remuneradas, de jornadas no remuneradas, de desigualdades en el trabajo. No creo que se reduzcan a eso, ni mucho menos, no lo estoy diciendo. Pero hay una parte importante que atraviesa el problema del trabajo, también. Entonces, ahí es donde me parece que hay que situar ciertas claves para pensar el problema de las clases. Y hay algunas cuestiones que están ocurriendo con una velocidad que todavía nos cuesta aprender en los últimos años, que van de la mano de, por un lado, de la automatización del trabajo. O sea, quizás por primera vez en 100 años de capitalismo estamos ante una situación cierta de que el trabajo asalariado, tal y como lo conocimos, deje de ser el pilar fundamental de las formas en cómo obtenemos nuestro ingreso y reproducimos nuestras vidas. O sea, los grados de automatización que está viviendo la industria, los servicios, avanzan a pasos agigantados. Y además en Chile decimos, bueno, eso es como una película de ciencia ficción, no nos va a llegar todavía. La minería se está automatizando, el retail se está automatizando, las oficinas se están automatizando y cientos de brazos y mentes están perdiendo o precarizando o viendo flexibilizadas sus condiciones de trabajo. Frente a eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo se van a organizar a esos trabajadores? Y peor aún, cómo los sistemas de seguridad social, que supuestamente habían articulado también a estas clases que se organizaban, demandaban y exigían protección desde el Estado, van a reproducir sus vidas. Y hay un tema enorme. ¿Qué va a pasar con esa fuerza de trabajo que va a ser expulsada de los mercados laborales? No solamente va a ser precarizada, va a dejar de tener un trabajo. Creo que hay que eso enfrentarlo, porque eso va a ir construyendo polaridades enormes y por lo tanto potencialmente susceptible a construir conflictos. La feminización, no solamente como un problema de que crecientemente hay más mujeres que trabajan o que ingresan al mercado laboral en condiciones radicalmente desiguales respecto a los hombres, sino que como hoy día incluso se empiezan a constituir empleos feminizados en el sentido de que se reclutan mujeres específicamente por habilidades que culturalmente se consideran femeninas. En el retail, en el trabajo de cuidados. Fundamentalmente hay una capacidad hoy día que tiene el capital de apropiarse de esas habilidades que culturalmente son reproducidas por relaciones culturales de dominio que no las produce el capitalismo. Las relaciones patriarcales no las produce necesariamente el capitalismo, pero se las apropia. Entonces hay empleos femeninos, hay habilidades femeninas. Y cosa de ver la propaganda hoy día de cómo hoy día se estimulan ciertas de estas mujeres empoderadas con dobles o triples capacidades y en el fondo lo que empieza a ocurrir que es que la intensidad del trabajo y las tasas de explotación empiezan a explicarse por ahí, por esa incorporación, que además no deja de las tareas de cuidado y el trabajo reproductivo no remunerado, no dejan de hacerlas las mujeres. Entonces se producen dobles o triples jornadas. Entonces las tasas de explotación aumentan, pero no necesariamente a partir de las lógicas regulares del trabajo. Entonces allí se están constituyendo colectivos y hay que ver cómo eso se resignifica al calor de la formación de eventualmente nuevas clases sociales. La migración va a ser otro campo de aumento de las tasas de explotación en Chile. O sea, hay trabajos asociados a nacionalidades que hoy día están absolutas. Hay una estratificación social de las nacionalidades hoy día en Chile y por lo tanto no saben qué va a trabajar un colombiano, un haitiano, un peruano, una peruana. Y está todo estratificado en ciertas ocupaciones, con menores derechos laborales y por supuesto con mayores tasas de ganancia. ¿Y para qué hablar de la extracción de los recursos naturales? O sea, están modificando de una manera radical el territorio nacional a unos niveles que además, a escala, que la sociedad nunca se había planteado. O sea, otro día leía una cifra. Para el año 2050 el mundo va a requerir de 3 planetas para satisfacer sus necesidades en recursos naturales. 3 planetas. No hemos llegado todavía ni a colonizar la Luna y es muy probable que al 2050 no tengamos esos 2 planetas para seguir extrayendo esos recursos. Entonces, ¿cómo encajamos todo esto con el problema de las clases y que aquí quizás con lo que Igor nos planteaba de, bueno, cómo repensamos la estrategia? A mi modo de ver, es fundamental que no solamente nos planteemos el problema de la redistribución como horizonte estratégico. Léase el ingreso, esta tasa que se está proponiendo en Europa del ingreso mínimo universal,
o el trabajo reproductivo asalariado, como lo ha planteado Silvia Federici, todo ese tipo de banderas son relevantes políticamente y hay que empujarlas. Hay que empujar por mayores niveles de redistribución. Pero creo que la izquierda se tiene que plantear seriamente para pensar el problema de las clases en relación a acabar con el mito del progreso ilimitado y del crecimiento ilimitado. Creo que si no asumimos eso como un horizonte estratégico, es decir, pensar que el problema no es la redistribución en base al crecimiento sostenido, no tenemos un horizonte estratégico que como humanidad nos permita sortear el siglo XXI. Mi impresión es que los movimientos sociales no asociados a las clases históricas del siglo XX son mucho más sensibles a ese tipo de demandas y de propuestas. Y por lo tanto son de fuerzas sociales de las que tenemos que aprender. O sea, hoy día la capacidad que tiene, por ejemplo, los movimientos feministas, y no a priori los movimientos de mujeres, los movimientos feministas, que son una fuerza social organizada, no son solamente una característica, sino que es una fuerza social organizada, está socavando pilares estructurales de la sociedad que tienen potencialmente, y digo potencialmente, capacidad de generalización de intereses, de vincular el problema cultural, de patriarcado, de las relaciones de trabajo, de las relaciones de migrantes, y por lo tanto son movimientos que más que la izquierda ortodoxa, decir, es que no hablan de las clases, no hablan del obrero, no hablan del trabajador, al contrario, son movimientos que potencialmente son embrionarios de nuevos proyectos de sociedad, y por lo tanto, a mi modo de ver, de clases. Podría uno hacer este ejercicio con varios movimientos, pero a mí me parece que creo que es cualitativamente distinto al resto de los movimientos que hoy día se están expresando hoy día en Chile, al menos. Termino con esto. Entonces, ¿dónde plantear el problema? Y aquí con algo que planteaba Marcelo al comienzo, el tema de la democratización. Que la izquierda, por lo menos del siglo XX, fue bien esquiva a este problema, a la democratización y al individuo. Primero, creo que por los grados de desarrollo que tiene el siglo XX en términos de individuación, es imposible volver a pensar clases formadas por mecanismos de socialización forzada, tipo Unión Soviética. Ahora todos somos proletarios, listo. Y al que no le gusta, a Siberia. Eso es irreproducible hoy día porque los grados de desarrollo del individuo, y yo digo qué bueno que así sea, lo impiden. O sea, la demanda del yo, de mi identidad, por supuesto que tiene unos rasgos de individualismo extremo que a nadie le gusta. Pero es fundamental que la izquierda y pensar el problema de las clases hoy día se elabore a partir también del individuo y no de grupos gregarios colectivos, porque eso siempre terminó el liderazgo autoritario que conducían a esos movimientos gregarios. Hoy día la demanda por transparencia, por liderazgos representativos, creo que nos va a obligar a replantearnos el problema de las clases y el individuo. Y el segundo, que es el de la democratización radical, creo que hoy la bandera de la democratización radical no es simplemente volver a instalar las lógicas de la democracia ciudadana burguesa del siglo XIX. Hoy día interpelan y confrontan y de su capacidad de polaridad con formas de acumulación. O sea, la polaridad contra el CAE, por dar un ejemplo súper concreto, no es solamente de mi crédito como consumidor individual. El CAE, que además permite una enorme tasa de acumulación a partir de la educación, va contra mis posibilidades de reproducción como individuo soberano. Salgo de la universidad y eso sería todo. Hasta ahí nomás llegué como individuo. Entonces, la lucha por la soberanía de nuestras condiciones de existencia, y en Chile tenemos la lista de ejemplos gracias al presidente Lagos, el CAE, el auge, las carreteras concesionadas y cuánto se concesionó y que todavía no sabemos que se va a concesionar, impide la reproducción de nuestra vida como individuo y como colectivos. Y sabemos que la respuesta individual no es alternativa ante una fuerza social enormemente organizada como es el empresariado. Y por lo tanto democratizar, que en última instancia se traduce en derechos de toda índole, no solamente derechos sociales, derechos en general, y la bandera por democratizarlo, es decir, por quitarle esos espacios de acumulación al empresariado, creo que son la base para la formación de proyectos colectivos que nos podrían estar abriendo espacios y cauce para la construcción de un nuevo estadio mucho más humano, mucho más libertario y por lo tanto haciéndonos cargos de lo que hoy día podría ser una problemática de clase y de emancipación en el siglo XXI. Eso, muchas gracias.